Bueno, decía, vamos a repasar un poquito, ¿sí? Vamos a hacer un repaso. No sé si es muy teórico el repaso. Tiene un par de cosas teóricas, pero igual es lo que necesitamos. Necesito que todos sepamos, ¿sí? Antes de poder empezar a escribir más código y hacer cosas con nuestro servidor, ¿sí? Yo voy a compartir esta pantallita. Voy a ir escribiendo cosas, ¿sí? La idea de este segmentito de repaso es, yo tengo varios tópicos y preguntas y cosas hechas. Los voy a ir preguntando a ustedes y ustedes me van a ir respondiendo diciendo, y entre todos vamos a ir formando una suerte de, no sé, whiteboard, acá, donde vamos a ir escribiendo preguntas y respondiéndolas, ¿no? Y a veces hay que escribir un poco de código, a veces hay que hacer un diagramita, cosas así. Em, ¿Qué les voy a ir preguntando? Son cosas que deberíamos saber, ¿sí? Son cosas que deberíamos saber de lo que es el desarrollo web. Y específicamente sobre el desarrollo de servidores backend. Em, pero bueno, bien. Vamos a ir haciéndolo y se van a ir dando cuenta rápido cómo hay que hacerlo. ¿Sí? De vuelta, la idea es que yo les voy a ir preguntando cosas y ustedes van a ir respondiendo a mí. O sea, yo no voy a ir respondiéndoles todo. Quizás los ayude un poquito, pero la idea es que ustedes me respondan, ¿sí? Entonces, si no me responden, no avanzamos. Vamos a empezar a ver con alguna pregunta muy sencilla, ¿no? Empezando diciendo, a ver, ¿qué tipos de servidores vimos? Servidores conocemos. Son los servidores backend, que sirven para algo, y ¿qué más? Servidores frontend, muy bien. Frontend y backend, no, son siempre las contrapartes, algo que está de frente y algo que está detrás, ¿sí? Particularmente, ¿de qué se encargan los servidores frontend? De la experiencia del usuario, ¿sí? De la experiencia del usuario, del aspecto visual, Visual, sí. ¿sí? De cómo presentar la información. ¿Y los servidores backend? La lógica que hay por detrás sería brindar los recursos que se solicitan. Ok, sí, está muy bien. De la lógica, muy bien. Me gusta que repitan las palabras que yo les digo. La lógica de negocio, ¿no? La lógica que hay detrás de cómo brindar esa información, ¿no? De cómo brindar esa experiencia al usuario, los flujos, las interacciones posibles que puede llegar a ver, de brindar todo eso, ¿sí? Y además de guardar todos esos datos en algún lado. Muy bien, ok, joya, vamos bien. A ver, obviamente nosotros ahora vamos a empezar a centrarnos en los servidores backend, que son los que empezamos a ver primero, ¿no? De los servidores frontend todavía lo sabemos demasiado. Em, pero antes de eso, más preguntitas más generales. Entonces, ¿qué partes componen una URL? ¿No se acuerdan qué es una URL? ¿Qué partes tiene? El protocolo, sí, a veces también le dicen esquema. El dominio, la parte del medio, y al final el path. Muy bien. ¿Qué era el protocolo? ¿Qué protocolo conocemos y usamos? Excelente. HTTP, ¿no? Que técnicamente usamos HTTPS, sí, que es el protocolo secure para todas las aplicaciones que están en la web. El servidorcito que nosotros levantamos con Fast API es solamente HTTP porque es local, ¿sí? Acuérdense que no sale al internet, entonces es solamente HTTP. Entonces una URL tiene siempre el protocolo al principio, de HTTP o a lo sumo HTTPS, un dominio, sí, que es el nombre del sitio, es el nombre del sitio, con un punto algo, ¿sí? Que es técnicamente es ahí, ¿cómo se decía? La extensión del dominio. Bueno, no importa, es el dominio, esto es el dominio. Puede ser .com, .com.ar, .es, .fi, .ai, no sé, lo que quieran. Y el path, ¿no? ¿Y para qué servía el path? Que es la última parte de la URL. Porque yo entro a este sitio y yo, cuando entro a un sitio puntual, yo entro a, no sé, x.com, instagram.com, google.com. ¿Para qué me sirve el path que viene después?
sería la dirección dentro del servidor, ¿no? Como el lugar específico. Sí, está bien. Es como también dice Felipe en el chat, son las rutas, ¿no? Son las diferentes partes o hasta páginas, se dice, que provee ese servidor puntual, ¿no? En un servidor frontend, cuando entro a un path distinto, voy a ver una página distinta, ¿no? Voy a ver distinto contenido visual. Porque, bueno, hay distintas cosas, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos el ejemplo de Infobae? Cada path distinto implicaba distintas cosas. Cada noticia, por ejemplo, tenía un path distinto. Cada sección tenía un path distinto. Cuando lo hacíamos en nuestro servidor backend, cada uno de nuestros distintos paths, a qué iba a apuntar? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba eso? O sea, cada path era servido por qué cosa. La API y la API es el conjunto de todo, ¿no? La API es como la definición que me dice eh, qué provee mi servidor. Sí, pero cada uno puntual. ¿Cómo se llamaba eso que hacíamos? Para poder servir un path distinto. Un endpoint, ¿no? Exactamente. Una API es un conjunto de endpoints que hacen a mi servidor. Un endpoint puntual sirve, ¿sí? Cuando decimos sirve es porque provee, es porque puede responder a un path puntual. Y cada endpoint machea con un path puntual. Técnicamente puede machear con una regla de path, no necesariamente un path es un endpoint, hay muchos paths que pueden mapear un solo endpoint. Pero bueno, sí, la idea es eso. Bueno, joya. Eh, ¿Qué más tenemos? Ya que hablamos de HTTP, ¿no? ¿Qué métodos HTTP conocemos? ¿Cuáles habíamos visto? Son todas esas palabritas que habíamos mencionado: get, post, put, delete. Había uno más que habíamos mencionado, que también era parecido al put. No quedaba muy claro cuándo usar uno, cuándo usar otro, porque es medio indistinto, honestamente no le damos mucha bola. Pero si lo ven, no era update, era parecido a put, y se usaba para algo parecido, casualmente. Patch, no path, patch. Exactamente, como parchear algo. Em, Técnicamente, ustedes lo pueden usar indistintamente al puto. No se molesten demasiado por eso. Es medio específico la diferencia. Pero sí, no, básicamente son esos. Get, post, put, patch y delete. La mayoría son bastante obvios, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuándo usamos un post y cuándo usamos un put, particularmente? Bien, en el Mero Guadalupe lo que dicen está muy bien. Post sirve para crear algo nuevo, ¿sí? O sea, generalmente se utiliza para indicar que estoy creando un recurso nuevo de algo. Puede ser cualquier recurso, pero estoy creando algo nuevo. El put, y tengo también el patch, es para modificar algo ya existente, ¿sí? El delete creo que es bastante obvio. Eh, y el get, ya que estamos, me lo pueden decir también para qué se usaba el get. Para obtener, ¿sí? Uno o técnicamente múltiples recursos, ¿no? O sea, yo podía obtener una lista de recursos y también lo hacía con get, o puedo obtener uno individualmente. ¿Sí? Es para obtener cosas, obtener información. Es una suerte de modo lectura. ¿Sí? O sea, yo voy a leer información del backend. Em, Bien, ok, joya, joya, joya. Todo esto, ¿no? Em, Cuando un cliente del servidor backend quiere consultar información, usa todo esto que estuvimos mencionando, ¿sí? Para formar una request, ¿no? O sea, el cliente manda una request al backend,
usando un método HTTP, lo manda a una URL puntual con un path puntual. Y además, ¿qué se manda en la URL? Perdón, ¿qué se manda en la request? ¿Qué formas había de mandar información en la request? Lucas me hizo una pregunta. Para borrar, modificar, etcétera. Vos podés usar get para lo que quieras, ¿sí? O sea, si bien todas estas son convenciones de lo que fuimos diciendo, de cuándo usar un get, cuándo usar un put, cuándo usar un delete, ningún framework te va a romper porque uses el equivocado. ¿Sí? O sea, deberías usar el correcto, pero nadie te va a obligar a hacerlo. ¿Sí? O sea, es de vuelta, es una convención. Pero bien, hablábamos de request, ¿no? ¿Y qué formas había de mandar información en la request? JSON, bueno, JSON es un formato de texto, ¿no? O sea, algo que podemos mandarlo en formato JSON, ¿sí? Que la request que hacemos, podemos mandar la información, ¿sí? Cuando queremos pasar la información al backend, de decir, quiero esta cosa, o quiero tal cosa, o quiero crear esto, ¿no? Cuando mandamos esa información, ¿cómo lo mandábamos? Teníamos tres formas distintas de mandarlo. Eh, ok, él me tira una de ellas, que era los parámetros de la solicitud, o también lo que se dice los query parameters, creo que es lo que se refiere. ¿Sí? O sea, una forma eran los query params. ¿Se acuerdan cómo eran los query params? ¿Cómo se ponían en la request? Otro es el body, que también dice Lucas más abajo. Los query params, ¿se acuerdan cómo se ponían? Exactamente. ¿No? O sea, después de toda la URL vamos a poner eh, signo de pregunta para indicar que estamos empezando los query params y vamos a poner param igual valor. ¿Sí? Y si quiero poner más de uno, pongo un ampersand. Le pongo param 2 equal valor 2. De hecho, vamos a ampliar un poco esto. Ups. ¿Cómo hago? ¿Ya? Sí. Perfecto. ¿Cómo voy para abajo? Ahí va. Joya. Entonces teníamos query params, teníamos el body, ¿y cuál era el tercero? Que se ponía en el path, sí, pero tenía un nombre, ¿no? De esos valores que mandamos en el mismo path. Mm, Era path, algo que empieza con P también. Path parameter, ¿no? Si tenemos query params, tenemos path params, técnicamente, ¿no? Son parámetros que mandamos por la query o por el path. No sé por qué se le dice path parameter generalmente, a los query params se le dice query params, y no se le dice query parameters. No sé por qué, es como, la gente le dice así, generalmente. Pero bueno, los path parameters son parecidos a los query params, pero técnicamente son parte del path, ¿no? O sea, si yo tengo path, tengo barra, generalmente es una cosa así, ¿no? Donde mandamos algún valor muy puntual, que es parte del parámetro ¿para indicarme qué, no? O sea, es una buena pregunta ahora que lo pienso. ¿Por qué usaríamos un path parameter en este caso? ¿Qué quiero indicar en el path parameter que no quiero indicar con un query param? Técnicamente, estas distintas formas de enviar información, nosotros las usamos para distintos motivos, ¿no? El body lo usábamos bueno, en ciertos métodos HTTP para enviar información compleja, ¿no? O sea, yo quiero crear un recurso, que crear un recurso implica mandar mucha información en un objeto complejo. Ese objeto complejo lo voy a mandar en el body, ¿sí?
Un query param me permite pasarle al backend ciertos parámetros extra para consultar cosas, ¿no? O sea, le mando un poco más de info para, no sé, para filtrar algo o para consultar sobre algo extra, pero el path parameter servía para algo medio puntual, ¿no? O sea, lo usábamos solo en casos muy específicos. ¿Qué es lo que generalmente mandábamos en un path parameter? Que está escrito ahí, que ya me escribí un poquito. O sea, sí, eso es como el objetivo, pero lo que nosotros mandamos como path parameter generalmente son IDs, sí, nada más ni nada menos que eso. O sea, cuando nosotros queremos acceder a información que es específica de un recurso, ¿sí? Vamos generalmente a acceder a esos recursos por IDs en path parameters, ¿sí? ¿Se acuerdan del ejemplo que hemos visto? Cuando yo listo alumnos, mi endpoint o mi path, mejor dicho, es barra alumnos, ¿sí? Cuando quiero ver la información de un alumno puntual, ese path va a ser barra alumnos barra ID. Bueno, técnicamente padrón, porque el padrón del alumno es el ID. Pero ese ID es el que me indicaba en la parte del path a qué recurso estoy accediendo, ¿sí? Y si después quiero hacer operaciones sobre ese recurso, me sirve como parte del path y queda en el medio. Entonces, si después quería, no sé, cargarle una nota a un alumno puntual, el path de ese endpoint va a ser barra alumnos, barra padrón, barra cargar nota, ¿no? Una cosa así. Eh, entonces es eso, si los path parameters se utilizan para indicar los IDs de los recursos a los cuales estoy accediendo, ¿sí? Lo cual me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué es un ID? Perfecto, es un identificador único. ¿Qué significa que sea un identificador único? ¿Para qué me sirve? Que no cambia, sí, está muy bien, pero ¿para qué me sirve? Para diferenciar recursos. Sí, es una forma inequívoca de poder acceder a distintos recursos en mi sistema. Si yo tengo dos alumnos, necesito una forma de poder diferenciarlos. ¿Sí? Puede que todos sus campos sean iguales, pero hay uno que nunca va a ser igual, ¿sí? Que es el ID. ¿Sí? Siempre el ID va a ser único para todos nuestros recursos, no importa el modelo que sea. Y eso era lo importante cuando seleccionábamos un ID, ¿no? Que sea único, irrepetible, que todos tengan uno, ¿sí? Que nunca puede ser vacío. Que cuando nuestro modelo, ¿sí? No tiene un ID en los campos que podamos detectar fácilmente. Por ejemplo, con alumno teníamos padrón, ¿no? Porque detectamos, che, rápidamente, este es un ID único, nos sirve para usarlo justamente como ID. Pero ¿qué pasa si no tenemos un ID único? Así normal. ¿Qué podíamos hacer? Bueno, esto quizás no lo pasé muy rápido la vez pasada, pero sí, si no tenemos un ID natural, como el padrón de alumno, uy, podemos autogenerar un ID nosotros en el backend. ¿Sí? Cuando creamos un nuevo recurso, ¿sí? Este nuevo ID generado automáticamente simplemente puede ser un autoincremental, por ejemplo, ¿no? O sea, donde le ponemos un ID que es uno más que el anterior. Sí, un poco lo hacíamos con el padrón. Técnicamente el padrón es eso, ¿sí? Por más que no parezca, el padrón de un alumno es eso, es una idea autogenerado, autoincremental. Cada vez que viene un nuevo recurso a crear, le ponemos uno más al anterior, ¿sí? Justo el caso del alumno, como que el padrón también tiene un nombre especial, sí, o sea, es eso nomás. Pero en cualquier modelo vamos a tener una ID autoincremental, empezando de uno hasta, no sé, infinito. Sí, es la manera más fácil de identificar nuestros recursos. Hay técnicas más avanzadas, pero no, a ustedes no les importa.
Pero bien, bueno, ya avanzamos bastante. Vamos a meternos un poco más en esto. Ya que estamos hablando de endpoints. Serían como claves en el diccionario también. Sí, sí, es que justamente sirve un poco para eso, sí, al ser claves únicas, sirve para después consultarlas más fácilmente, sí, cuando veamos un poquito más en base de datos más adelante, vamos a ver bien justamente el uso que les damos con eso. Eh, Así que sí, sí, sirve para todo eso. Bien. Iba a seguir, a ver, ¿con qué podemos seguir? Em, Vamos a algo un poco más concreto. ¿Cómo definimos un endpoint en FastAPI? ¿Sí? Acá podemos escribir un poquito de código si quieren, o lo podemos decir en palabras también. Para definir un endpoint, ¿qué necesitábamos? Era muy sencillito, siempre necesitábamos dos o tres cositas. Tendría que remarcar las preguntas de alguna manera, lo puedo poner negrita. Bueno, uy. Bien, necesitamos está bien, técnicamente necesitamos una aplicación de FastAPI corriendo en algún lado, ¿sí? Y después necesitamos poner una anotación, ¿sí? A una función para indicar que es un endpoint, ¿sí? La anotación era algo de este estilo, donde la annotation era @app y después le poníamos el método HTTP que queríamos, ¿sí? Y el path, ¿sí? Esto sería una cosa así, método, y acá entre comillas el path, ¿sí? Y después, ¿qué más? O sea, necesitamos una cosa más, necesitamos definir la función que efectivamente tenga la lógica. Entonces esto sería def eh, endpoint, ¿sí? Y que iba a recibir los path parameters y los query parameters que me manda la request y técnicamente también el body, ¿no? Entonces puedo recibir eh, un montón de cosas. Y eso es todo, ¿sí? Y con esto ya definíamos un endpoint en este path, ¿sí? Con este método HTTP. Está buenísimo, ¿sí? Muy sencillo. Cuando definimos nuestros endpoints, acuérdense que podemos tener múltiples endpoints con el mismo path, ¿sí? Si cambiamos el método HTTP, técnicamente son distintos endpoints también, ¿sí? Pero todos pueden estar en el mismo path. Cuando hablamos un poquito el jueves de cómo organizar mejor nuestro código, ¿sí? No tenerlo todo suelto en un main, ¿dónde ubicamos los endpoints? ¿Cómo se agrupan? ¿Cómo se llaman esa cosa que vimos para agrupar endpoints? ¿Sí? Y cómo se agrupan técnicamente, ¿no? O sea, los vamos a agrupar según un criterio. Sí, tags no es la palabra que busco, ¿sí? O sea, las entidades, sí, bueno, perdón, no les quiero confundir. Vamos a decirle ¿cómo le podemos decir? El mecanismo que vamos a usar para agruparlos es a través de routers, ¿sí? O también conocidos como routers. Estos routers van a agrupar estos endpoints usando ¿qué? O sea, a ver si lo puedo reformular. Nosotros vamos a hacer un montón de endpoints para un montón de cosas distintas si los queremos agrupar en routers. Cada router puntual, primero que nada, iba a agrupar según qué criterio. O sea, yo tengo el router de que agrupa los endpoints de justamente.
Según los modelos, sí, exactamente, según las entidades mismas. Sí, entonces yo voy a tener eh, los routers agrupan endpoints según entidad. Sí, va a tener un alumnos router o router alumnos, grupos router, materias router, sí. Cada uno va a tener un prefijo para el path, sí, o sea, el router de alumnos va a tener un prefijo para barra alumnos. Uy, el router de grupos va a tener un prefijo para barra grupos. El router de... No sé por qué me hace esto. El router de materias va a tener un prefijo para barra materias. ¿Sí? Porque justamente estamos agrupando por entidades. Ok, joya. ¿Y se acuerdan en nuestro directorio, en el repositorio, dónde poníamos los routers? ¿No? O sea, si nuestro repositorio es el reposí y acá tengo el main.py. ¿Dónde, dónde voy a poner los routers? Uy, sí, mira chico, ¿qué pasó? A ver si le puedo poner algo más monoespaciado. No, pero todo no, solo este cacho. Bueno, no está tan bueno este coso. No sé por qué de repente me achica la letra. Bueno, ¿dónde los ponemos? Los routers. Entonces se las digo yo. Va a ser un directorio que es routers y adentro tenemos los distintos, ¿no? El router de alumnos, el router de grupos, etcétera. ¿Sí? Ya que estamos hablando del repositorio. ¿Qué más iba a tener nuestro repositorio? ¿No? ¿Qué otra forma iba a tener? A ver si, de hecho, me gustaría hacerlo bien. A ver si lo puedo separar. Venga, que esta herramienta no la usé nunca y es medio rara. ¿Cómo muevo esto? Bueno, me salió. Ah, mientras ustedes díganme. ¿Qué más íbamos a tener en nuestro repo? ¿Dónde está? Modelos. ¿Sí? Empecemos por ahí. Empecemos por los modelos. Entonces, vamos a tener un directorio modelos. Un espacio, ¿no? No, está bien. Modelos, dentro del cual tenemos... ¿Por qué me achica el tamaño? La verdad que no entiendo esta herramienta. Modelos. Dentro de modelos, vamos a definir cada una de las entidades que nosotros tengamos en nuestro sistema. ¿Sí? Entonces, de vuelta, vamos a tener algo muy parecido. Vamos a tener un alumno, punto pi. Vamos a tener un grupo, punto pi. No sé, por ahora tenemos estos dos. ¿Qué más tenemos? Vamos a tener tests, sí, que era lo que mencionamos en un ratito. Tenemos la base de datos, tenemos dependencia, tenemos muchas cosas. Empezamos por la base de datos, database, ¿no? Que todavía no hablamos mucho de la database y en un segundito la mencionamos. La database, esta era un poco más libre, ¿sí? Podíamos tener una sola database que haga todo, o tener una database por entidad también. Entonces teníamos una database de vuelta de alumno o de grupo, ¿sí? Quizás para diferenciarlo, si les gusta, le pongo un DB, de database, ¿sí? ¿Qué más? Después de database. Antes de ir a los tests, ¿sí? Mencionamos como último. El requirements TXT, me encanta que vamos por todas las cosas. Requirements TXT, ¿sí? ¿Para qué servía este archivito? El requirements TXT.
para instalar las dependencias, ¿sí? O sea, particularmente las dependencias del, ¿cómo se dice? Del lenguaje de Python, puntualmente, ¿no? O sea, sí, sí, técnicamente no se llaman librerías, pero está muy bien el comentario. Técnicamente deberíamos decirles bibliotecas, pero sí, es lo mismo. De bibliotecas, dependencias, todo lo que tenga que todo esto se instala, ¿no? ¿Con qué herramienta? ¿Cómo se llama la? Perfecto, con pip. Sí, pip es el manejador de dependencias de Python, ¿sí? No me acuerdo si eran siglas, pero en larga no me importa. Con pip vamos a instalar las cosas, ¿no? Entonces nosotros vamos a instalar siempre, si hacemos las cosas correctas y ponemos las dependencias en este archivo, vamos a instalar todo siempre siendo pip install -r requirements.txt. ¿Sí? Uy, no me entra en la pantalla. Ahí, ¿sí? Después teníamos las dependencies, como dijeron, ¿no? O sea, dependencies, ¿no? Que acá también era medio libre, podíamos tener un solo archivo si queríamos, ¿sí? Ahora en un segundito vamos a hablar de las dependencies y qué eran, para repasarlas, pero más o menos nos acordamos que estaban. Y después teníamos los tests, ¿no? ¿Y qué había en los tests? ¿Qué, ¿Cómo era el formato del directorio de los tests? Está bien, cada archivo individual tenía que literalmente tener test en el nombre, podía empezar con test, podía terminar con test, pero todo eso lo tenemos que ubicar en algún lado, ¿no? O sea, dentro del directorio de test, ¿dónde vamos a ubicar cada test que nosotros necesitemos tener? Perfecto, sí, o sea, técnicamente vamos a replicar el directorio que tenemos en nuestro repositorio, ¿sí? Y en nuestros tests tener el mismo, eh, digamos, jerarquía de directorios. Entonces, si lo que queremos probar en nuestros tests son los routers y las databases, de hecho, pongo en plural, databases, entonces en nuestros tests tenemos que hacer lo mismo, ¿sí? Cuatro. Tenemos routers y tenemos databases, ¿sí? Y en cada uno vamos a tener un test por cada módulo original. Entonces voy a tener test alumnos.py, no me acuerdo si era en plural o en singular, pero no importa. Alumno.py. Tengo. Uy, ¿por qué me hace esto? Me está haciendo cualquier cosa. Test grupo.py. ¿Puse en plural o en singular? Puse en plural. Vamos a poner en plural. Y acá lo mismo. ¿Sí? Test tv alumno pi y test tv grupos. No, si puse alumno pongo por el grupo. Si es plural o singular, no importa. Lo importante es que mache. ¿Mm? Ahí voy con la última pregunta. Pero los tests sí tienen que reflejar la misma estructura que en nuestro directorio. ¿Sí? Y incluimos solamente estos porque el resto de los archivos mucho no los probamos. O sea, lo que son los modelos, la verdad que mucho no hay para probar. ¿Sí? Son las clases ahí sueltas con su definición en sus campos. Las dependencias, es lo mismo. ¿Sí? Acá no hay mucho para probar en nuestros tests. ¿Sí? Nos vamos a centrar en los tests de los routers y de la database. Sobre modelos y routers, ¿sí? O sea, los modelos, como bien dice Mirko, gracias, son literalmente la definición de las entidades que vamos a usar. ¿Sí? ¿Cómo defino un alumno? ¿Qué campos tiene un alumno? Bueno, todo eso es el modelo de alumno. ¿Sí? El router es la definición del endpoint. Es la definición de, ok, ¿qué acciones yo puedo hacer con un alumno? ¿Sí? O sea, cada endpoint que yo voy a definir implica qué tipo de operación puedo realizar sobre esa entidad. ¿Sí?
Y cada router después va a interactuar con la base de datos para lograr su objetivo, ¿sí? Pero cada router es eso, o sea, es una agrupación de endpoints en base a una entidad. Una entidad es un modelo, ¿sí? Se le dicen de las dos maneras, que define cómo se guarda la información, ¿sí? Bueno, ya que mencionamos las dependencies acá, ¿no? O sea, vamos a continuar con... Van a ver si puedo agrupar esto en algo más cómodo. Esto lo puedo... ¿Cómo muevo algo? Ahí va. Esto lo voy a mover acá y continuamos un segundito con este, ¿sí? Mencionamos dependencies, ¿no? ¿Para qué sirven? Uy, bueno, ¿para qué sirve una dependency? ¿Para qué las uso? Está muy bien. Sí, nos ahorramos un poco de código, pero en realidad más para otra cosa más, sí, más que solamente ahorrarnos código. Hay un objetivo muy puntual que es que sin una dependency yo no puedo acceder a algo, ¿no? Mm, sí, es verdad que también decimos que una dependencia es lo que instalamos con pip. Hay términos que se repiten en su definición. Vamos a hablar específicamente de dependencies dentro de FastAPI. Pero bueno, es verdad, una dependencia de Python es una biblioteca, es un recurso que escribió alguien más que nosotros podemos usar en nuestro proyecto, ¿sí? Pero cuando hablamos de FastAPI, ¿sí? Y dentro de FastAPI hay algo que usábamos que se llama dependency también, ¿sí? Que me servía para, bueno, algo muy distinto. ¿Se acuerdan? Lo pasamos medio rápido, pero hicimos un poco de hincapié. Quizás no es tan fácil explicar para qué se usa. Si, si lo queremos poner en palabras con una oración corta, yo diría que una dependency nos sirve para eh, poder acceder a algo, que de vuelta todo esto es medio en el aire, que normalmente no podríamos, ¿no? Puntualmente, nosotros lo usábamos, y lo vamos a usar, para acceder a la base de datos desde los endpoints, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando hacíamos la versión básica de nuestro servidor, nosotros definíamos una variable global que tenía nuestra información y guardábamos y lo accedíamos todo ahí, pero eso traía muchos problemas después? Esa variable global, si la accedíamos desde muchos lados, eh, modific- eh, básicamente alterábamos el estado desde distintos lados y podíamos afectar los tests y qué sé yo. La idea de usar dependencies, ¿sí? Es poder aislar, ¿sí? El acceso a un recurso puntual, como ejemplo la base de datos, y de esa manera, ¿sí? Eh, controlamos el acceso. Ya no pueden acceder desde cualquier lado de la base de datos. Si usamos la dependency, usa una función, ¿sí? Especial. En nuestro caso era, por ejemplo, get database, que provee ese, vamos a decirle, esa dependencia, ¿sí? Entonces yo puedo meter, lo que también se decía, inyectar esa base de datos en mis endpoints,
sin necesidad de instanciarla, referenciarla por fuera. Entonces, de ahora mi endpoint, que estaba igual que siempre, iba a recibir la base de datos, ¿sí? Como parámetro. Entonces, siempre lo tenía disponible en cualquier método que yo lo quiera usar. Perdón, en cualquier endpoint que yo quiera usar. No sé por qué se fue achicando esto. Este quizás era el concepto más complicado que usamos. Y está bien que no quede tan claro desde un principio. Em, pero es la forma que tenemos, al menos dentro de FastAPI, para poder eh, proveer, ¿sí? De este tipo de acceso en nuestros endpoints. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer alguna que otra más. A ver qué nos queda. Bueno, hay algo que no mencionamos. Sí, que eh, cuando escribimos todo esto, ¿sí? En nuestro repositorio, hay algo que nos faltó, ¿sí? Bastante importante que no incluimos. ¿Aún no se acuerda que nos falta? A ver si lo puedo ver así. Ahí. ¿Qué nos falta acá, en nuestro repositorio? Bueno, el git ignore, sí, pero más importante que eso. Vamos a ponerlo si quieren. Algo que tenía que ver con los datos. Está muy bien también, sí. Teníamos por un lado una carpetita llamada resources, sí, que tenía, por ejemplo, datos en archivos CSV. No sé, tengo alumnos CSV, grupos CSV. ¿Y dónde usaba esto puntualmente? Que eso es a lo que quería llegar. En los seeds, exactamente, ¿sí? Acá podemos tener uno o varios archivos. ¿Qué era un seed? ¿Sí? ¿Para qué lo usábamos? Bien, para cargar datos, ¿sí? Cargar datos iniciales puntualmente, ¿no? O sea, si yo ya tengo datos que quiero usar en mi sistema, los voy a cargar a través de un seed. ¿Sí? Justamente el seed es eso, es como tipo un valor inicial, es una semilla que el cual parte todo el resto. Estos seeds me proveen la data inicial. ¿Sí? Es decir, que si en mi sistema yo ya tengo alumnos cargados, voy a cargarlos a través de un seed. ¿Sí? Porque ya los tengo, por ejemplo, en archivos CSV o en archivos de lo que fuera, o en cualquier otro lado, no importa dónde esté. Con un seed paso esa información, de donde sea que esté, a mi sistema. ¿Sí? Generalmente lo que vamos a hacer es cargarlo a partir de archivos, ¿sí? Y cargarlos por ahora en nuestro sistema, en, bueno, la base de datos de memoria que usemos. ¿Sí? Pero eventualmente lo vamos a cargar en una base de datos real. Pero bien, la verdad que el uso es bastante sencillo para eso. ¿Sí? Es cargar datos iniciales. No mucho más que eso. A ver, ¿qué nos falta? ¿Algo de nuestro repositorio? Bueno, creo que no nos falta más nada. ¿Sí? Podemos hablar para cerrar, casi como última cosa. em,
podemos decir, a ver, ¿cómo hacemos tests de nuestros endpoints? ¿Sí? O sea, ¿qué tenemos que verificar? ¿Qué verificar? Ay, verificar en cada test. ¿Mm? Eh, ok, ahí podemos dejarlo ahí. ¿Cómo hacemos test de nuestros endpoints? ¿Cómo hacíamos? Acá no importa que no sepamos exactamente el código, ¿no? O sea, podemos decirlo en palabras. Siempre, siempre es más fácil explicarlo en palabras y si todos conocemos el contexto, sabemos llenar los batches. Bueno, verificar ciertos resultados es un poco amplio. Vamos a tratar de especificarlo un poquito más. Eh, pero bueno, sí, o sea, un test es para eso, ¿no? Es para verificar que cierto código se comporta como tiene que comportarse y que devuelve cierto resultado. Bien, tenemos casos de error, perdón, tenemos distintos flujos a probar en un test, que esto es para cualquier tipo de test que nosotros tengamos, ¿sí? Tenemos el caso feliz, los casos borde, casos de error. Una vez que identificamos los flujos a probar, ¿sí? Vamos a crear un test por cada flujo, por cada caso, ¿sí? Cada test va a probar un único flujo. Cada test es independiente de otros tests, ¿sí? En cada test puntual, ¿sí? Para probar algo puntual. ¿Qué teníamos? ¿Qué partes teníamos en un test? Que eran tres partes. O sea, más genérico. ¿Sí? Si yo tengo un test, tengo la primera parte, una segunda parte y una tercera parte. ¿Cómo era la primera parte? Donde yo inicializaba la información, ¿no? Hacía el setup. Inicializo la información a usar, ¿sí? Después tenemos la parte de ejecución, ¿sí? Donde corro el código a probar y obtengo un resultado. Y la parte de verificación, que verifico que el resultado obtenido sea el esperado. Bien, eso es en general. En los tests de nuestros endpoints, ¿sí? Para hacer el setup, íbamos a usar algo que, bueno, mencionaron en el chat, que eran los mocks, ¿sí? O sea, iba a ser un mock de la DB, ¿sí? Para devolver info, o sea, devolver los recursos que yo quiero. La ejecución, ¿sí? Iba a usar un test client, ¿sí? Donde le llamaba a un endpoint de ese test client, llamar al endpoint en el test client y obtener una response, ¿sí? No habíamos hablado hasta ahora de la response, pero si teníamos una request, teníamos lo que devolvíamos era una response, ¿sí? Y verifico en la response el status code y verifico el contenido de la response, tenga el del body de la response y verifico que se hayan hecho las llamadas a los mocks. ¿Mm?
Acuérdense que en la interacción con un servidor, si un cliente manda la request, que es lo que estuvimos hablando hace un rato, y el servidor devuelve una response. Si el response también es un objetito que tenía dos partes, tenga que tener más, pero no importa, tiene un status code y un body con el contenido de la respuesta. El status code, ¿se acuerdan de qué significaban los distintos códigos? ¿Cómo se escribía? Eh, ¿No? Había códigos que indicaban que salió todo bien, ¿sí? Si hacía un 200 algo, que salió todo bien, ¿sí? Generalmente 200 o 201 si se creó algo con un post. 400 algo es un error de la request, ¿sí? Algo no se encontró, request mal formada, ¿sí? 404 era not found, el 422 es que la request está mal formada. Técnicamente voy a ser 400, pero en FastAPI usan el 422 que se llama. ¿Cómo era el 422? Se me fue el nombre, pero bueno, es más o menos para lo mismo, ¿sí? ¿Y cuál más teníamos? Perfecto. Cuando decíamos que era 500 algo, es un error del servidor, ¿no? Sí, los dreaded internal server error, sí, 500 es el más común. Que es decir que, bueno, a nuestro servidor le pasó algo porque está mal del lado del servidor, ¿no? O sea, ahí es nuestra culpa, ahí tenemos que ver y tratar de arreglar el problema. Vamos a seguir viendo cosas, pero ya son las 11, así que me parece mejor ponernos a hacer algo más práctico. ¿Mm? Igual repasamos bastante contenido. Sí, en el fondo hay un montón de contenido para aprender que es más teórico, pero siempre es más fácil si lo podemos aplicar en algo, ¿no? O sea, todo esto que escribimos recién, la mayoría es hablando en cosas más genéricas. Viéndolo en concreto siempre es más entendible, ¿no? Más fácil de asociar. Al menos yo pienso que es así. Quizás para ustedes no. Pero bueno, bien. Sabemos bastante, sí, en el fondo estamos bien. Sí, quizás si no sabían todo esto, ahora no se preocupen. Después se los copio y pego en el Discord si quieren. Honestamente no sé si les va a servir mucho. Yo prefiero que lo vuelvan a leer de las diapos. Pero bueno, se los mando. Em, Se los mando ahora si no me olvido, porque ya después me dicen que me olvido y el problema es mío. Entonces, a ver si se los puedo pegar y... Ah, lo tengo que subir como archivo. Dame un segundito. Preguntas. Enter. Bueno. Y después lo otro que es la estructura del repositorio, eso sí que no se los mando porque lo van a tener disponible. Así que eso no les sirve mucho. Bueno, entonces, sí, ahora que ya repasamos un poquito los conceptos y estamos todos en la misma página, sí, nos acordamos más o menos lo mismo, quería que codemos un cachito, ¿sí? ¿Para qué? Para que después, cuando hagan el TP, les sea más fácil hacerlo. Así como les dije al principio, mientras más practiquemos las cosas, más fácil sale. Y la única manera de que nos salga es practicándolo, o sea, con estudiarlo no es suficiente. Yo acá tengo, en las diapos que vimos el otro día, ¿sí? Agregué una diapositiva más que tiene que ver con un ejercicio que podemos hacer para ampliar el mismo sistemita que veníamos usando, ¿sí? Y agregarle cosas, ¿no? Para justamente practicar, ¿sí? Para hacer algo con ello. Em, Antes de mostrarles eso, quería mencionarles una cosa, que es un detalle, pero que está pedido en el TP y quizás les genere alguna duda, que es cuando, cuando hablábamos, ¿no? En el TP, ¿se acuerdan el enunciado del TP? Ya sé que era medio largo y lo vimos el jueves, eh, pero si se lo acuerdan, una de las cosas que había que hacer en nuestro TP
es cuando listamos los Pokémon o listamos los movimientos, no creo que con movimientos también, pero por lo menos con Pokémon, algo que me decía el enunciado es que me gustaría poder filtrar estos Pokémon, ¿no? Y en nuestro endpoint de filtrado que veníamos haciendo hasta ahora, en nuestro endpoint de listado que veníamos haciendo hasta ahora, no habíamos hecho eso, ¿no? Pero en el fondo es muy sencillo, ¿sí? Si vemos el código que estuvimos escribiendo en clase, si yo voy a rutas y voy a alumnos, mi listado de alumnos no hace mucho más que pedirle a la base de datos que liste los alumnos, ¿sí? Lo cual es trivial, es obvio. Claro, por supuesto que es. Lo que sí me gustaría agregarle es que el listado me permita, por ejemplo, filtrar, ¿no? Alumnos, como tendríamos en nuestro enunciado de TP, ¿sí? Si yo quiero filtrar Pokémon por algún criterio, que ya no me acuerdo cuáles eran, pero había más de un criterio, acá me gustaría hacer algo parecido. ¿Sí? No quiero ver todos los alumnos siempre. Yo quiero a veces buscar por ejemplo, no sé, los alumnos que empiezan con tal nombre, o que tengan tal parte del nombre, ¿no? O sea, si yo quiero buscar todos los, no sé, eh, Joaquín que hay en el servidor, puedo escribir Joaquín y me busca todos los Joaquín que hay, o si escribo Joac y me busca todos los que empiezan con eso, cosas de ese estilo. ¿Sí? Hacerlos muy sencillo. ¿Sí? Primero que nada, deberíamos recibir en nuestro endpoint algo que me indique cómo filtrar, ¿no? Porque justamente si el cliente es el que me está diciendo quiero filtrar por tal criterio, él es el que me dice cómo filtrar. Y la forma que tiene de decírmelo es mandándomelo en la request al servidor, ¿no? Puntualmente, este es un buen caso de uso para usar query params, ¿sí? Los query params, el caso, te diría, más común en la mayoría de los casos es para poder eh, pasar argumentos extra en endpoints de listado, por ejemplo, para poder filtrar, ¿sí? Entre otros motivos. Entonces debería poder recibir acá, ¿sí? Algo que me indique cómo filtrar. Hay muchas maneras de hacer esto, ¿sí? Esto de hecho lo mencionamos, pero más adelante, cuando vemos ya tópicos que tienen que ver con base de datos y demás, ahí vamos más en detalle en esto. Sí, pero como se los pedimos acá, yo se los quería mostrar, que sea la manera más sencilla de hacerlo, ¿sí? Para que no se echen ninguna pared, que es simplemente agregando un query param con, no sé, el filtro que nosotros queremos, ¿no? Eh, que era, por ejemplo, si quiero filtrar por eh, nombre, ¿sí? O sea, cuando agregamos un query param tenemos que recibir un argumento extra en nuestro endpoint, ¿sí? Cuando recibimos un nombre, el nombre es tipo string, ¿sí? Y para poder filtrar, ¿sí? Si la lógica la encapsulamos dentro de la base de datos, este nombre yo se lo tengo que pasar, esta variable nombre, ¿no? O sea, no es puntualmente un nombre, esta variable nombre, yo se la paso a la base de datos, ¿sí? Para que, bueno, haga el filtro por mí. O sea que, de vuelta, el endpoint sigue sin hacer demasiado. Acuérdense que técnicamente estamos validando lo que está entrando, ¿sí? Que bien fast API lo hace por nosotros, pero igual sigue estando acá en el endpoint. En la base de datos, si voy a database alumno, ¿sí? Voy al método de listado, ¿sí? Ahora recibe un nombre para filtrar y ya no voy a doblar toda la lista, ¿no? Acá voy a empezar a filtrar la lista por nombre. Y acá entra un poco lo que saben hacer de fundamentos, que es, ok, cómo manejamos nuestra información. Particularmente alumnos es una lista, ¿no? O sea, ustedes lo pueden guardar como quieran. Podría ser una lista, podría ser un diccionario, podría ser otra cosa, no sé. Sí, sean creativos un poco con eso también. Eh, por ahora no nos importa mucho cómo guardamos la información, así que tampoco se maten en la cabeza para hacerlo lo mejor posible, porque esto después lo vamos a cambiar, así que tampoco es súper importante. Lo importante es que lo guardemos de alguna manera. Y si lo guardamos como una lista, bueno, podemos filtrarlo muy fácilmente, ¿no? ¿Cómo filtramos en una lista? Voy a tener un resultado, que es donde voy a guardar las cosas, y voy a iterar la lista. eh,
diciendo, ok, si el nombre machea, ¿no? O sea, si es alumno, nombre, por ahora, no sé, si es igual, vamos a guardarlo en los resultados. Entonces, el resultado, vamos a hacer una append, ¿sí? De alumno, y después simplemente guardamos, perdón, devolvemos el resultado. Lo cual es muy sencillo, ¿sí? Eh, esta lógica es lógica de fundamentos y que ya deberían saber a esta altura, no importa dónde estén cursando. Y genial, perfecto. Si yo corro esto ahora, y hacemos un fast API, ya tengo guardado, sí, perfecto. Y voy a los docs, ¿no? Localhost, 8000/docs, y veo en alumnos. ¿Mm? Fíjense que me dice acá, ahora tengo un parámetro que antes no tenía. ¿Sí? Los docs están buenísimos, úsenlos todo lo que puedan. Me dice, tengo un query param, ¿sí? Que se llama nombre. Que si nosotros lo probamos, vamos a hacer una prueba, vamos a pasarle un nombre. Primero que nada, ¿qué alumnos tenía yo en mi base de datos? ¿No? O sea, no tenía muchos alumnos. Eh, perdón, ¿dónde estoy? Acá. Es que me mareé una cosa. Ahí está, resources, alumnos. Bueno, casualmente los dos se llaman igual, ¿no? Qué poco útil que es esto. Podríamos poner alumno 1 y alumno 2, por lo menos. ¿Podemos reiniciar el servidor? Bueno, cerramos, lo abrimos, se carga la información nueva, o ya. Entonces, si yo le paso que el nombre sea alumno 1, debería funcionar, ¿no? Y devolvernos una lista con un solo alumno. Bueno, ya tenemos un error, ¿sí? Tenemos un 500. Vamos a ver exactamente por qué tenemos un error, ¿sí? Y tratar de entenderlo. Esto les va a pasar muy seguido. Si tienen algo, lo amplían, les genera un error, vamos a ver qué problema tiene. No vamos a usar las técnicas que ya conocemos. Leamos los logs primero del servidor para ver qué están dando mal, ¿sí? El log me dice, runtime error, db instance not initialized. ¿Bien? Porque lo estoy levantando de esta línea. Bueno, joya, parece que me estoy olvidando de hacer algo. Me estoy olvidando de setapear la base de datos de alumnos. ¿Sí? Cuando veíamos las dependencies, justamente la dejábamos vacía al principio y la inicializábamos cuando corría nuestro servidor. Hacemos un main, llamamos a init dependencies y en init dependencies deberíamos inicializar la base de datos. ¿No? Parece que se está haciendo, lo cual me deja la duda de si lo estamos llamando correctamente acá, ¿no? Lo cual, como lo llamamos con FastAPI, quizás está conflictuando. Por las dudas vamos a sacarlo por un segundito, ¿sí? Esto seguro que se va a llamar. Ya se reinició. Iniciamos el servidor. Volvemos a probar. Vuelvo a ejecutar la misma query. Y me devolvió vacío. ¿Sí? Ahora no me devolvió un error. Simplemente me devolvió una lista vacía. Es decir que eh, técnicamente está llamando a todo correctamente. ¿Sí? Entra el método listar. Llama al listar de la base de datos. Le pasa el nombre. Pero algo de lo que estamos haciendo acá me está devolviendo una lista vacía en vez de la lista que yo esperaba. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer en este caso para ver qué es lo que anda mal, ¿no? Bueno, podemos debuguear, ¿no? O sea, podemos debuguear nuestro sistema para ver qué es lo que está andando mal. ¿Cómo debugueamos un servidor con FastAPI? Porque hasta ahora no lo habíamos mencionado. Bueno, es muy sencillo, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Primero que nada, frenamos el servidor corriendo, ¿sí? O sea, primero lo frenamos. Dentro de nuestro run and debug, esto es muy parecido a lo que habíamos hecho ya. Vamos a ponerle run and debug. Eh, técnicamente podemos poner more Python debugger options. Y ¿sí? Nos dice Python debugger fast API. ¿Sí? Este es el que le vamos a hacer clic. Fast API. Turururu. Y ahí me va a cargar
¿sí? El, ¿no se puede estar? Y ahí me va a cargar el servidor usando el debugger. Y fíjense que yo hasta ahora no, fue muy sencillo, no hice nada. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que poner un breakpoint ahora para filtrarme, perdón, para frenar la ejecución en algún lado. Si yo quiero debuguear el método list de mi base de datos de alumnos, voy a poner un breakpoint dentro del cuerpo de ese método. ¿Sí? Cuando yo haga otro llamado a ese mismo endpoint, le dé execute, clic, fíjense cómo ya frenó automáticamente en esa línea que tiene el breakpoint. De vuelta, se está llamando todo correctamente, pero dentro de esta lógica, algo está filtrando de más. ¿Sí? Algo no me está filtrando exactamente los alumnos que yo quiero. ¿Qué hacíamos? Bueno, vamos a seguir paso por paso. ¿Sí? Vamos a hacer un step over, después otro step over, y me fijo. A ver, en la primera iteración tengo un alumno, ¿sí? Cuyo nombre es alumno 1. Ah, pero ya veo la diferencia, ¿no? O sea, fíjense qué rápido que lo detecté. El nombre del alumno, cuando hago alumno.nombre, ¿sí? El mismo está en mayúsculas, ¿sí? Alumno.nombre, y el nombre que yo tengo acá para filtrar está en minúscula. Obviamente que esto no machea. Uy, obviamente que esto no machea, porque son distintos, tienen distinto casing, ¿sí? Acá es donde, bueno, entran ustedes un poco la lógica que tienen que implementar. Por ejemplo, podríamos poner que sea lower y comparar la versión lowercase de ambos nombres, ¿sí? Para que esto no nos pase de vuelta. Bueno, si ya estamos seguros que lo arreglamos, terminamos el debugger, ¿sí? Ponemos que continúa hasta el final. Una vez que termine la ejecución, volvemos a probar. Si esto se debería... Bueno, estoy dudando a ver si se debe, si se actualiza con el debugger. Porque ahora no estoy seguro, pero podemos probarlo. Si yo lo vuelvo a ejecutar, vuelvo a usar el debugger por las dudas. Llego hasta acá. ¿Agrega al alumno? No, tengo que reiniciar el servidor. Ok. ¿Frenó? Ok. Ahí va, ahí frenó. No sé por qué tardó en frenar. ¿Qué podemos hacer? Podemos lanzar el debugger de vuelta y correr el servidor desde el debugger. ¿Sí? El debugger técnicamente, cuando le hacemos clic desde acá, lo corre ligeramente distinto a como lo veníamos corriendo. ¿Sí? Debería actualizarse ahora que lo reiniciamos. Vamos de vuelta. Ahora sí, esto me debería dar que se agrega. Bueno, parece que no. O sea, seguimos teniendo un problema en lo que estamos haciendo. Entonces, de vuelta tenemos que volver a chequear qué es lo que estamos haciendo mal. Que quizás alguno que ya hace Python se dará cuenta, pero me olvidé de ponerle los paréntesis al método. Es un detalle, pero si no les ponía los paréntesis, no estaba llamando al método, estaba llamando simplemente como al nombre del método, como que estaba comparando los nombres de los métodos. Nada, no sé. Ahí va. ¿Sí? Fíjense, está haciendo, el reload lo está haciendo. Ahí está. ¿Sí? Se terminó la aplicación y la está lanzando de vuelta. Vuelvo a probar. Ejecuto la llamada. Vuelvo a usar el debugger, línea por línea. A ver, ahora sí es igual. Perfecto. ¿Sí? Ahora sí es igual. Continúo hasta el final, me fijo el resultado y tengo una lista con un solo alumno. ¿Sí? Que es el que yo quería. Obviamente, cuando tenga más alumnos, esto va a tener más sentido. Sobre todo cuando tenga nombres verdaderos. Y este es un poco el quid de la cuestión, es muy sencillo, ¿sí? O sea, obviamente mientras más complejas las reglas de filtros que queremos agregar, más complejo va a ser esto, ¿no? O sea, acá hice por igualdad, pero podría querer chequear, qué sé yo, todos los nombres que contengan tal cosa. O sea, entonces esto empieza a ser un nombre parcial, no necesariamente un nombre. ¿Y cómo hago la lógica para chequear el nombre parcial? Bueno, se los dejo a ustedes, ¿sí? O sea, ya son cosas que pueden resolver por su cuenta, ¿sí? Y si queremos filtrar por más parámetros además del nombre, bueno, le agrego más parámetros. Además del nombre, le filtro por padrón
o por lo que fuera, por esto, por aquello, por lo que se me antoje, ¿sí? Ojo nomás, una cuestión, ¿sí? En esto que hicimos recién, ¿sí? A ver si vuelvo para atrás un segundo. Esto que hicimos hasta acá, está muy bonito. Yo le paso un nombre y lo filtra y me devuelve únicamente los alumnos con ese nombre. ¿Qué pasa si yo no le mando nada? ¿No? Si le mando, no le mando un query param. Le digo que, che, no quiero filtrar por ningún nombre. Suerte de vuelta. ¿Cuál es el resultado esperado? Si no uso ningún filtro. Y me debería devolver todo, ¿no? Cuando yo ejecuto, ugh, déjenme recargar. Cuando yo ejecuto, primero que nada me dice, che, sí o sí tenés que mandar un nombre. O sea, ya tenemos un problema. Porque sí o sí tenemos que mandar un nombre. Y yo no quiero sí o sí mandar un nombre. Justamente, quiero que sea opcional usar el filtro, ¿sí? Cuando hicimos el argumento de esta manera, esto es obligatorio, ¿sí? Porque no puede ser vacío. ¿Qué tenemos que decirle? Bueno, que si no me lo mandás, no, ahí está, no me acordaba la palabra. Que sea o string o vacío, ¿sí? Entonces puede ser vacío, pero no, no es suficiente. Me sigue diciendo required. Y digo, pero la pucha, ¿qué tengo que hacer para que sea opcional? ¿Sí? Que no sea required. Bueno, tenemos que darle un valor default, ¿sí? Es acá donde se vuelve medio molesto, pero bueno, no es tan grave, ¿sí? Vuelvo a, por las dudas, refrescar. Y fíjense que ahora sí ya no es más requerido, ¿sí? Es opcional, cuando tiene el asterisco. Y si pruebo sin enviar el nombre y ejecuto, bueno, tengo más errores, ¿sí? Acá hay que empezar a ver por qué, ¿no? O sea, de repente el nombre es vacío. Ok, el nombre es vacío, pero si el nombre es vacío y yo intento filtrar, ¿sí? Voy a tener más problemas, ¿sí? Porque ahora estoy usando none en todos lados. Más que none, quizás podría usar un string vacío, ¿sí? Entonces, en vez de decirle que sea o none, le digo, ¿sabes qué? O es un string vacío, ¿sí? Entonces, esto sigue siendo opcional. Yo ejecuto, ¿sí? Ahora es vacía la respuesta, pero ¿por qué es vacía la respuesta? Bueno, hay que seguir debugueando un poco esto, ¿no? O sea, es un poco, ustedes les va a pasar muchas veces que cuando implementen algo les va a pasar que anda, de repente no anda, cuando no anda arreglan el error, pero de repente se funciona distinto, tienen otro error. Hay muchas cosas en juego acá que son muy pequeñas, ¿sí? Que es un poco cuestión de práctica. Yo me doy cuenta rápidamente por qué esto no está filtrando, pero quizás ustedes no. Entonces tienen que hacer todo el proceso de hacer el debugger, ver línea por línea, tratar de entender exactamente qué está pasando, qué valores default se utilizan o qué pasa cuando se usan valores default y cuando no. Eh, es, es un mundo, o sea, no son cosas súper complejas, pero hay que toparse con las cosas al menos una vez para entender qué es lo que está pasando, ¿no? Fíjense después, cuando hagan ustedes sus filtros y le pasan esto así, que esté vacío, cuando filtren, bueno, ¿cómo hacer para que si el filtro es vacío, que no me saque los alumnos? ¿Sí? Porque si esto es vacío, ningún alumno tiene un nombre vacío. Entonces, obviamente que esto nunca va a funcionar. Bueno, hay que contemplarlo, ¿no? Hay que hacer más cosas. Pero esto no termina acá, ¿sí? Yo agregué el query param para poder filtrar por nombre y técnicamente tengo que arreglar el código, pero esto no termina acá. Tengo que agregarle tests a todo esto que yo acabo de hacer, ¿sí? En mis tests de mis rutas de alumnos, ¿sí? Que tengo varias, cuando hago pruebas de el listado, ¿sí? Debería agregar al menos una prueba, ¿sí? Con filtros de nombres. Porque quiero probar justamente que cuando yo le paso el filtro de nombre,
el endpoint esté devolviendo las cosas correctas. ¿Sí? Y de vuelta, el endpoint en sí mismo no hace demasiado, pero me interesa ver que le esté pasando correctamente el nombre a la base de datos, ¿sí? Que es lo que yo tengo acá abajo. Entonces tengo que hacer un test nuevo para eso y probablemente tenga que actualizar los tests que ya existen, ¿sí? O no, tal vez, hay que ver. Quizás a veces hay que actualizar los tests y a veces no. Pero bueno, acá tendría que hacer lo mismo. Aún el mock de la DB, medio que ya está, ¿sí? Por ejemplo, puedo hacer que me vuelva solo Juan. Cuando hago el request, le paso además un query param, ¿sí? Que sea con el filtro. El nombre, bueno, el filtro que yo quiera usar. Vamos a ir, le voy a hacer filtro. El filtro es, no sé, Juan. Y qué sé yo, me fijo de vuelta, lo mismo de siempre. ¿Sí? Chequeo el status code, chequeo la response, chequeo el contenido. Todas las cosas. Uy, ya. Y así por cada cosa que hagan. ¿Sí? O sea, cuando hagan de vuelta su código, ¿sí? Para empezar con algo básico, cuando le agregan cosas, la prueban, debuguean, ven que anda, ven que no anda, arreglan, rompen de vuelta, vuelven a arreglar, hacen los tests, ¿sí? Rompen los tests, arreglan los tests. Todo el proceso es una idea igual. Pero bueno, esto es un poco lo que van a hacer ustedes, ¿no? O sea, y lo que si tienen ganas de hacer ahora, podemos hacer ahora también. ¿Sí? Lo que les propongo es lo siguiente. Ahora que vieron más o menos cómo se trabaja sobre algo ya hecho, ¿sí? Que ya tiene lógica y le agregamos algo nuevo, podemos agregarle muchas cosas, ¿sí? Acá tengo un par de ideas que se me ocurrieron que le podemos agregar a este proyecto, ¿sí? ¿Qué les propongo que podemos hacer? Si tenemos un rato todavía, son las 11:30. A este mismo repositorio, a esta misma branch, ¿sí? Ustedes, este repositorio se lo pueden clonar, ¿sí? Pero si se lo clonan, mucho no van a poder hacer. Lo que les conviene hacer es hacerse un fork del repositorio. Cuando se hacen el fork, pueden modificar las cosas que quieran. Y una vez que modifican las cosas que quieran, pueden hacer un pull request contra el repositorio original, ¿sí? ¿Para qué? Para incluir algún cambio, ¿no? Esa es la forma de trabajar en, eh, con código abierto. Entonces, les propongo lo siguiente. ¿Sí? Primero que nada, un fork, sí, si no nos acordamos bien lo que era, un fork es una suerte de copia del repositorio, ¿sí? Al cual yo inicialmente no tengo acceso de edición, ¿sí? Este repositorio ustedes van a tener acceso de lectura porque es público, pero no tienen acceso de edición, porque yo no le dejo que cualquiera lo edite, ¿sí? Lo edito yo y un par de personas más. Eh, entonces, si ustedes quieren en algún momento agregarle algo a este repositorio, lo que tienen que hacer es crearse un fork, les va a aparecer un botón, claro, yo porque soy yo mismo no lo veo, pero va a aparecerles un botón que dice fork. Eso les va a crear un repositorio a ustedes mismos, que ustedes se pueden ahí sí clonar en su repositorio local, pueden modificar como ustedes quieran, lo pueden subir, lo pueden pushear, y una vez que hacen eso, pueden hacer un pull request, que eso sí ya saben cómo hacer, contra el repositorio original, que es el mío, ¿sí? Entonces yo puedo ver lo que ustedes agregaron y si quiero y se los apruebo, eso se añade al repositorio como nuevo código, ¿sí? Como habíamos visto. Entonces, ¿qué les propongo que hagan en este rato si tienen ganas para practicar? Es lo siguiente, ¿sí? Siguiendo esta modalidad que les dije yo recién, de haciendo un fork, clonando, pusheando y después haciendo el pull request, se me ocurrió hacerle estas dos adiciones a este proyecto, ¿sí? El primero es relativamente sencillo, que es agregar el campo email al modelo alumno, ¿sí? Cuando un alumno se inscribe en la facultad, como se imaginarán y como les pasa a ustedes también, se les asigna un email FUA, ¿sí? Cuyo formato es la inicial del nombre, el apellido y @fi.ua.ar, ¿sí? Donde el campo después no es editable.
Entonces, eso se le asigna al alumno cuando se inscribe en la materia. ¿Sí? Es decir, cuando creamos un alumno nuevo, le vamos a asignar automáticamente desde el backend este email, ¿sí? Y se lo vamos a dejar guardado. Un email que después lo podemos ver cuando vemos el detalle de un alumno, cuando vemos el listado de alumnos, pero que no podemos editar. ¿Sí? Eso es lo primero que podemos agregarle al sistema, que es bastante sencillo. Lo segundo es bastante más complejo y tiene varias partes, así que si quieren pueden hacer alguna parte del mismo, no necesito hacer todo, que es agregarle materias al sistema, que por ahora no teníamos. Teníamos solamente alumnos y grupos de TP. Entonces el modelo materia es muy sencillo, tiene un nombre y tiene un código de materia que es único, y después cada alumno puede inscribirse y desinscribirse a múltiples materias, ¿sí? Según su código, es decir, que tenemos que agregar lógica para agregar acciones que permitan inscribirse y desinscribirse. Sí, hay que ver si agregamos endpoints o modificamos alguno existente o dónde agregamos los endpoints. ¿Qué más me dice? Cada grupo de TP ahora también va a ser parte de una materia puntual. ¿Sí? Cuando yo creo un grupo, le tengo que especificar de qué materia es, ¿sí? Además de lo que ya se le especificaba. Y además, por supuesto, para cada materia puedo consultarle cuáles son sus alumnos inscriptos. ¿Sí? Además de un alumno, me gustaría ver también cuáles son sus materias en las cuales está inscripto. Eso no lo agregué, pero recíproca. Sí, porque no me entra mucho eso. ¿Sí? Bueno, si tienen ganas de practicar en esta hora y media que nos queda, les propongo esto, ¿sí? Háganse el fork, clónense el repo, agreguen algo de todo esto, ¿sí? Prueben escribir código, debuguearlo, hacerle test. Todo esto que les pido acá tiene que tener test, ¿sí? Una vez que consideren que eso está listo, lo pushean y me hacen un pull request a mi repositorio, ¿sí? Y lo podemos revisar y ver entre todos. Esto les puede llevar un rato, ¿sí? Hay cosas que son más sencillas, cosas más complicadas, ¿sí? Si tienen ganas pueden hacer una, todas, ninguna, o sea, pueden hacer otra cosa. Eh, pero bueno, les va a llevar un tiempito, así que podemos ver el resultado en un rato. Así que si quieren, les doy, no sé, una hora. ¿Qué hora es? 11:30. Podemos volver 12:30, sí, en la última media hora, hacer una apuesta en común o ver, no sé, alguna cosa, si alguien lo completó, ver los pull requests que ustedes hayan hecho, si alguno los completa. Pero igual mientras, en este rato, si tienen consultas, me pueden ir haciendo consultas de, no sé, quizás no les anda algo, tienen alguna consulta con esto, con aquello, lo podemos ver, ¿sí? Pero bueno, la idea es que ustedes practiquen, ¿sí? Entonces no es que yo les voy a resolver las cosas, es para que ustedes simplemente eh, hagan por su cuenta, ¿sí? O sea, tienen que hacerlo por su cuenta, porque si no, nunca van a practicar. Bueno, hagamos eso, ¿sí? Si quieren, descansen un rato o no, si quieren, pónganse a codear al toque. Yo vuelvo en un rato y si quieren, le dedicamos, puedo volver a las 12, de entre 12 y 12:30 hacemos consultas, preguntas y después la última media hora podemos ver los resultados. Y si alguien quiere compartir su código, por ejemplo, o compartir el pull request, estaría buenísimo si lo vemos. ¿Sí? ¿Les parece? Bueno, joya. Eh, ya veo que varios entraron, pero por las dudas, si lo quieren tener a mano, esta es la diapo. Así que bien, honestamente voy a dejar de grabar porque tener la grabación vacía por como una hora es medio al pedo. De última quizás grabaré un cachito al final si vale la pena. ¿Sí? Pero bueno, lo importante de mencionar hoy era hasta acá y lo que resta es práctica.